Bienvenidos a CryptoMax. En las noticias de hoy, Ballena compra 20 billones de tokens Shiba Inu por 1.13 mil millones de dólares. El domingo 7 de noviembre, un bloque registrado muestra una sola transacción por 20 billones de tokens Shiba Inu por más de 1.13 mil millones de dólares en los Estados Unidos. La compra se originó en Crypto.com, según la imagen de pantalla a continuación. Sin embargo, dado que la valoración de Shiba está impulsada principalmente por el sentimiento de su comunidad activa en lugar de los fundamentos o el análisis técnico, como es el caso de la mayoría de las monedas de tipo meme, esta compra de $1.000 millones podría percibirse como una señal positiva para quienes están al margen para unirse a la manada de Shiba. Por el contrario, este acuerdo podría tener consecuencias negativas, ya que podría ser parte de una mayor manipulación del mercado. No es de extrañar que el proyecto Shiba Inu tenga una concentración extremadamente alta de su suministro de circulación, casi el 66%, actualmente bajo la custodia de 10. Una propiedad tan centralizada es una señal de alerta importante para la mayoría de los inversores en criptografía, ya que las ballenas pueden coordinar la compra y venta del activo a su antojo. Dichas valoraciones tienden a liquidar a los comerciantes minoristas tanto a largo como a corto utilizando el margen, mientras que las ballenas obtienen ganancias. Antes de pasar a la siguiente noticia, no olvides suscribirte al canal para que seas el mejor informado en el mundo de las criptomonedas. Criptomonedas en alza. Ether llega a su máximo histórico y Bitcoin alcanza su nivel más alto en 3 semanas. El Bitcoin trepó este lunes hacia máximos históricos y el Ether alcanzaba sus niveles más elevados, en el marco de una escalada de las criptomonedas debido al impulso del ingreso de fondos, noticias favorables y temores vinculados con la inflación. El Bitcoin saltó más de 4% a $66.170, mientras que Ether, que sustenta la red Ethereum, se ubicó en un récord de $4.768. Ether ha subido alrededor del 59% desde principios de octubre, mientras que el Bitcoin acumula un avance cercano al 51%. El mes pasado se lanzó en Estados Unidos un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin, en un momento en que los inversores buscan exposición a una clase de activos que a veces se considera una cobertura contra la inflación. En las últimas semanas, el banco más grande de Australia ha dicho que ofrecerá operaciones en criptomonedas a clientes minoristas y las autoridades de Singapur se han mostrado positivas sobre esa clase de activos. Las criptomonedas se han visto apoyadas, además, por un ánimo positivo en las bolsas. Un diputado brasileño presentó un proyecto para pagar salarios en Bitcoin. El uso de Bitcoin como moneda corriente aún no está reconocido legalmente en Brasil. Sin embargo, un proyecto de ley presentado anteriormente por otro congresista contempla la legalización de pagos con Bitcoin en territorio brasileño. El diputado brasileño Luizao Goulart presentó un nuevo proyecto de ley ante el Congreso para legalizar el pago de salarios con Bitcoin. De acuerdo con la información del medio local Ibecoins, Luizao Goulart elevó el proyecto ante la Junta Directiva de la Cámara de Diputados el viernes pasado. El uso de Bitcoin como moneda corriente aún no está reconocido legalmente en Brasil. Sin embargo, un proyecto de ley presentado anteriormente por otro congresista contempla la legalización de pagos con Bitcoin en territorio brasileño. Este primer proyecto de ley ya fue aprobado por una comisión especial y está listo para ser discutido por los diputados en la plenaria. Un total de 4.272 millones en compras de Bitcoin y otras criptomonedas acumulan los brasileños entre enero y agosto de 2021. Así lo revela la más reciente actualización de los datos de la balanza de pagos, divulgada por el Banco Central de Brasil. Eso es todo por hoy, recuerda regalarnos una manita arriba si te gustó el contenido. Nos vemos en el próximo video.